Entonces, ahora continuamos con la parte teórica. Y vamos a conocer un poco de Spring, ¿no? Los módulos de Spring. Y dentro de nuestro temario tenemos Spring, Spring Boot, URM, JPA, Spring Data, que son los estereotipos, los pojos, ¿no? Algo que hemos estado viendo. Entonces, cuando uno quiere desarrollar aplicaciones basadas en Java, ¿no? Podemos optar por Jakarta EE o utilizar Spring, ¿no? Mencionar que Spring por debajo utiliza alguno de los paquetes que proporciona Jakarta EE, ¿no? O Jakarta Enterprise Edition. Anteriormente llamado Java EE o Java Enterprise Edition, ¿no? La versión de Java para desarrollar, digamos que proyectos empresariales. Por el año 2017, pues Oracle cedió Java Enterprise Edition a la Fundación Eclipse, y a partir de ese entonces Eclipse, ¿no? Está a cargo de Jakarta Enterprise Edition, ¿no? Entonces, cuando vemos, vamos a tener Java Enterprise Edition 8 y también vamos a encontrar Jakarta Enterprise Edition 8, ¿no? Ambos, digamos que son compatibles. A partir de la 9 ya tenemos Jakarta EE9, ¿no? Y también ya renombra el paquete base de Javax, ¿no? Con nombre de Jakarta. Y en la versión 9.1 le agrega soporte a Java 11, ¿no? En Jakarta 10 pues introduce ya nuevas funciones que son nativas para el cloud computing, ¿no? Para la nube. Entonces, ahora vamos a ver qué es Spring. Spring es un framework que es muy potente y flexible para la creación de aplicaciones web en Java. Spring nos va a permitir crear aplicaciones a partir de los pojos, Plain All Objects o Java Objects. Si recordamos, un pojo puede ser cualquier clase Java, ¿no? Y luego añadiendo ciertas características, ¿no? Se transforma, o vendría, se transforma a un bin, ¿no? Entonces, Spring nace por allá del 2003, la versión 1. Y actualmente tenemos desde el 2002 la versión 6 de Spring, ¿no? Actualmente en desarrollo se encuentra la versión 7. El framework Spring como tal consta de 20 módulos, ¿no? Dentro de ellos tenemos, como se ve en la imagen, por ejemplo, el módulo para acceso a datos. Tenemos el módulo web. Tenemos el módulo core, en la cual ¿no? Tenemos los bins, los contexts para el manejo de container, y Spring. Este es Spring Language, ¿no? El lenguaje de Spring etiquetado, digamos, ya, que posteriormente vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Spring Expression Language, ¿no? Expresiones, un lenguaje de expresiones de Spring. Bien, entonces, para nosotros facilitarnos la creación de proyectos basados en Spring, pues nace Spring Boot, ¿no? En la versión 2.0 fue lanzado pues por el año 2018. Y la versión 3 pues tenemos desde noviembre del 2022. La versión 3 de Spring, digamos como base, tiene o te pide que utilices Java 17 o JDK 17. Y las dependencias de Spring, las dependencias de Jakarta pues los toma a partir de Jakarta Enterprise Edition 9. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando proyectos en Spring, ¿no? Seguramente vamos a tener proyectos que están creados con Spring Boot 2.5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma si ya queremos actualizar de la versión anterior hacia la siguiente?
tenemos, digamos que acá las versiones 2.1, ¿no? 2.2, así. Entonces cuando quieres migrar de una versión tienes que ir pasando de, ¿no? Una buena práctica es de 2.1 migrar a 2, ¿no? 2.2, 2.3, cosa que por ahí, si no hay ningún error o ningún inconveniente, básicamente es un cambio, validas, haces la prueba, si no hay ningún inconveniente continúas al 3, 4, ¿sí? Y cuando tú saltas directamente al 3, pueda que allí no hay algunos paquetes que se han deprecado, que se han removido, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? ¿Qué debo utilizar o en qué se diferencia Spring versus Spring Boot? Entonces, Spring es el marco de trabajo, el framework. Spring Boot es la herramienta que nos va a facilitar la creación de aplicaciones que están basados en Spring. Uno es el marco de trabajo y otro es la herramienta de Spring. Entonces, nosotros para poder manejar la persistencia de los datos, ¿no? Vamos a requerir, ¿no? de URMs. ¿Qué son los URMs? Es una herramienta que nos va a permitir mapear, ¿no? nuestras entidades con las tablas de base de datos. Entonces, un URM que nos proporciona, cuáles son las ventajas, ¿no? Abstracción de la base de datos, ¿no? No necesitas escribir sentencia SQL. Es mucho más fácil y flexible el mantenimiento, ¿no? Tú puedes cambiar de base de datos sin cambiar el código que has escrito en el URM, ¿no? Solamente en tu dependencia le indicarías que utiliza ya, digamos que el driver, ¿no? de otro motor de base de datos. Y también ya nos ofrece la seguridad al sanitizar, ¿no? las posibles inyecciones SQL. Bien, entonces vamos a entender un poco qué vendría a ser JPA, ¿no? JPA es la Java Persistent API, ¿no? La API de persistencia de Java. JPA es una especificación, ¿no? como que unos lineamientos, ¿no? el documento en el cual está escrito cómo se debe implementar un URM para Java. Entonces, dentro de la persistencia de Java, ¿no? tenemos, por ejemplo, estas 4 áreas principales, ¿no? Tenemos el Java Persistent API, tenemos el Query Language, cuando queremos escribir una sentencia similar a SQL, llamado JPQL, Java Persistence, ¿no? cuando queremos hacer, digamos que consultas similar o el equivalente a una sentencia SQL, pero basado en objetos directo y clases de Spring, ¿no? el Criteria API. Y también tenemos anotaciones que nos van a permitir manejar la relación, ¿no? como en base de datos tenemos uno a muchos, muchos a muchos. De ese mismo modo también nos ofrece esa funcionalidad. Entonces lo que debemos tener presente siempre es JPA es la especificación, ¿no? Define cómo se van a persistir los datos en Java. Entonces los ORMs para Java, ¿no? implementan o siguen la especificación definida en JPA, ¿no? Es una forma estándar y uniforme, digamos, ¿no? en la que todos los ORMs, mientras sigan los principios, pues van a ser similares, ¿no? porque van a cumplir la especificación descrita por JPA. Entre los ORMs conocidos para Java tenemos Hibernate, Eclipse Link, Data Nucleus. Entonces, ¿cómo sería la arquitectura de JPA? Tenemos JPA, digamos que estos son los lineamientos. El JPA Provider sería el URM, ya sea Hibernate o Eclipse Link. Luego ese URM por debajo utiliza el API de JDBC, ¿no? Y el JDBC requiere del driver, ¿no? Del driver específico, ya sea de qué motor de base de datos, MySQL, SQL Server, Postgres o Oracle.
Entonces JPA hace, digamos, que todo ese trabajo por detrás, y a nosotros nos ofrece los métodos, nos abstrae esos métodos para que podamos reutilizar. Lo que nos indica es proporciona una abstracción completa de la base de datos, permitiendo a los desarrolladores trabajar con objetos y métodos de Java en lugar de utilizar los queries SQL directo. Entonces, Spring nos ofrece un módulo llamado Spring Data, ¿no? Entonces, Spring Data es un módulo que nos va a permitir trabajar, por ejemplo, con base de datos relacionales o con base de datos no relacionales. Entonces, digamos que el módulo es Spring Data, y dentro de ello vas a tener Spring Data JPA, vas a tener Spring Data Mongo Database, Spring Data Neon. Entonces, en nuestro caso, ahora vamos a utilizar Spring Data JPA. Entonces, ¿cómo sería la arquitectura ahora, ¿no? Al ORM, al JPA conocido, ¿no? Se agrega como que una capita más, ¿no? El Spring Data. Spring Data abstrae más y te agrega algunos métodos adicionales, ¿no? Que te van a facilitar el uso de JPA, ¿no? Entonces tendrías Spring Data, ¿no? Dentro de ello utilizas el módulo Spring Data JPA. Luego continúa, ¿no? De acuerdo a qué tipo de ORM vas a utilizar. Y luego posteriormente el driver que le corresponde. Entonces Spring Data, que nos va proporcionar, pues los métodos CRUD, ¿no? Para crear, leer, actualizar, eliminar y otras consultas a base de datos, ¿no? Además nos da la opción de, siguiendo ciertas nomenclaturas, poder leer, ¿no? O hacer métodos personalizados. Entonces, lo que nos indica que la misión de Spring Data es proporcionar un modelo de programación familiar y coherente basado en Spring. Facilita el uso de tecnologías a datos relacionales y no relacionales. Bien, ahora los JPA Annotation, ¿no? Entonces, las anotaciones de JPA, tenemos una de las anotaciones que es el entity, ¿no? Lo que nos indica que es una entidad, ¿no? Es un objeto de dominio de persistencia, ¿no? Una entidad representa lo que sería una tabla de base de datos, pero en Java, ¿no? Haciendo equivalencias entre las columnas y los atributos. Y similar a base de datos, ¿no? Vamos a tener también manejar las relaciones dentro de nuestras entidades, ¿no? Van a haber relaciones 1 a 1, muchos a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Entonces, entre las anotaciones tenemos @entity, @table, tenemos para identificar el identificador, el ID, la columna, acá la relación de con qué atributos digamos que es la relación o el foreign key. Y luego vamos a ver qué son los pojos y qué son los Java Bean. Entonces ya mencionamos anteriormente un pojo, ¿no? Es el término usado para referirse a un objeto en Java, ¿no? Un pojo no utiliza ninguna convención, no para su nomenclatura de propiedades y métodos. Entonces, un pojo puede ser cualquier clase en Java. Ahora, cuando hablamos de un bean sí tiene que ya cumplir con ciertas características, ¿no? Tiene que ajustarse a determinados convenios, digamos, ¿no? O convenciones. Debe tener propiedades, ¿no? Y debe tener sus encapsulados constructores, ¿no? Ahora, ¿qué es un Spring Bean, ¿no? Un Spring Bean ya vendría a ser un objeto que va a gestionar Spring, ¿ya? Vamos a hablar un poco de contenedor de Spring, ¿no? ¿Qué va a ser el contenedor de Spring? Es la que va a determinar, ¿no? En qué momento se requiere instanciar o crear este objeto, este bean, ¿no? Y seguramente cuando ya no sea uso, ¿no? Lo que va a hacer es también eliminar. Entonces, el ciclo de vida de creación de nuestros beans
vamos a ir derivándole hacia el framework, ¿no? Más adelante vamos a tratar a más detalle cómo se deriva, ¿no? Vamos a ver qué son las inyecciones de dependencias, ¿no? Y qué es el contenedor de Spring. Bien, entonces Spring, ¿cómo hace para poder determinar, ¿no?, el ciclo de vida o en qué momento se va a crear los objetos y cuáles son esos objetos que lo necesita gestionar el contenedor? Para ello utilizamos los estereotipos de Spring. Entonces, el estereotipo más general es el @component, ¿no? Luego tenemos el @repository para acceso a datos, @service para la lógica, @controller para la exposición o presentación, @configuration para algunas configuraciones de los bins. Yo podría utilizar @component, ¿no? En vez de repositorio. Tranquilamente podría tener todo anotado con @component y va a funcionar. ¿Podría utilizar @service para el acceso de datos? Sí podría utilizar, ¿no? Pero por un tema de que, ¿no?, podamos especificar y también para el desarrollador que venga, pues identifique, ¿no?, según estos estereotipos, ¿no?, a qué contexto le corresponde, ¿no? Entonces, para mantener ese orden, ok, si es que estoy interactuando con base de datos, vamos a añadirle la anotación @repository, ¿no? Ok, estoy trabajando en la lógica de negocio, @service. Estoy trabajando en la presentación, @controller. Entonces es mayormente como para poder aislar o tener, ¿no?, el contexto, ¿no?, de qué haría esa clase, ¿no? Entonces digamos que yo podría utilizar de manera indistinta, pero siempre es bueno seguir las buenas prácticas. Bien,